Hola, hoy vamos a meternos de lleno con dos herramientas de comunicación que de verdad, una vez que se dominan, lo cambian absolutamente todo. Hablamos de la capacidad de informar con una claridad total y la de convencer con buenos argumentos. Y esto es clave en cualquier ámbito, ya sea en los estudios o en el trabajo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a diferenciar bien esas dos grandes misiones, informar y convencer. Luego, nos sumergimos de cabeza en cada tipo de texto. Los pondremos uno frente al otro, para que no quede ni la más mínima duda. Y para terminar, veremos cómo llevar toda esta teoría a la práctica, ya sea al escribir un ensayo o al hacer una presentación. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Ese momento, tienes que redactar un informe, un ensayo o preparar una presentación súper importante y no sabes cómo organizar las ideas. Es esa sensación que te bloquea, ¿verdad? Pues bueno, tranquilidad porque tiene solución. Y la solución es básicamente entender esto. No son más que dos formas de organizar el pensamiento. Una sirve para presentar la realidad tal y como es, eso es la exposición, y la otra para defender una visión sobre esa realidad, la argumentación. Vamos a verlas como nuestras dos grandes aliadas a partir de ahora. Muy bien, pues vamos al lío con la primera. El texto expositivo. Ojo, su único objetivo, su misión sagrada, es informar. Nada más y nada menos. Presentar los hechos. Aquí tenemos la definición del libro, pero quedémonos con lo importante, con las palabras clave. Claro, ordenado y coherente. La idea es que la información llegue de la forma más pura posible, sin que haya ambigüedades ni opiniones de por medio. Vale, ¿y cómo se consigue todo esto? Pues es lo interesante de esta parte. La claridad se logra usando el lenguaje directo, sin dobles sentidos. El orden, pues con una estructura que tenga lógica. Y la objetividad, que es lo más importante aquí, se consigue usando la tercera persona y sobre todo evitando a toda costa los juicios de valor. Se habla de los hechos, no de lo que se piensa sobre ellos. Y ese orden del que hablábamos puede seguir dos caminos principales. Se puede empezar con la idea general y luego ir desglosándola con ejemplos y detalles. Eso es una estructura deductiva. O se puede hacer justo al revés, presentar casos concretos, datos, y a partir de todo eso llegar a una conclusión general. Eso sería inductivo. Las dos formas son súper eficaces, depende de lo que se quiera conseguir. Venga, pasamos a la segunda superherramienta, que aquí cambian bastante las reglas del juego. Aquí ya no se trata solo de informar, no. Aquí lo que se busca es persuadir, convencer. La misión es defender una postura, una idea. La frase clave de esta definición es: se alegan razones para justificar. Esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando de hechos objetivos. Ahora hablamos de opiniones, de creencias, de valoraciones. El punto de partida es una idea personal que queremos que los demás acepten como válida. Y este es el concepto central de todo. Sin una tesis es que no hay argumentación. La tesis es la columna vertebral del texto, es la afirmación que vamos a sostener con pruebas, con datos, con razonamientos. Es el qué queremos demostrar. La estructura para convencer es bastante sencilla, pero muy, muy potente. Primero, se presenta la tesis, de forma clara y directa. Segundo, se construye todo el cuerpo del texto con los argumentos, las pruebas que la sostienen. Y tercero, la conclusión, donde volvemos a la tesis para reforzarla y dejar una idea final potente en la mente de quien nos lee o nos escucha. Bueno, ya hemos visto las dos por separado. Ahora toca lo mejor, ponerlas cara a cara. Así las diferencias se nos van a quedar grabadas a fuego. A ver, esta tabla es la clave de todo. Fijaos bien en el salto que hay. La finalidad pasa de informar a convencer. ¡Boom! La función del lenguaje deja de ser solo describir el mundo para buscar una reacción en el otro. El tono pasa de la neutralidad absoluta a la subjetividad, a lo personal. Y lo más importante, creo yo, es que pasamos de hablar de datos y hechos a defender tesis y opiniones. Es un cambio de paradigma total. Y ahora viene lo bueno, lo práctico. Porque todo esto no es solo teoría para aprobar un examen. Para nada. Es una habilidad fundamental, tanto si estamos escribiendo como si estamos hablando en público. Y aquí está el punto clave. La estructura mental es la misma. Un buen ensayo expositivo y una buena presentación informativa comparten el mismo ADN, claridad y orden. Y del mismo modo, un ensayo argumentativo potente y un discurso que busca persuadir se construyen sobre el mismo esqueleto: tesis, argumentos y conclusión. Eso sí, claro, el medio importa. Al escribir, todo el poder está en la precisión de las palabras, en cómo conectamos un párrafo con otro. Pero al hablar, el juego se amplía. Entran en escena los apoyos visuales, el tono de voz, el contacto visual. Se comunica con todo el cuerpo, no solo con las palabras.
Me encanta esta metáfora, la verdad, porque es que lo resume a la perfección. La exposición nos da el contexto, los datos, nos dibuja el mapa completo de una situación. Y la argumentación nos dice por qué un camino en ese mapa es mejor que todos los demás. Se necesitan las dos, son complementarias. Y con esto llegamos a la gran conclusión de todo. Tener claridad sin influencia es solo dar información, que está bien, pero se queda ahí. Y tener influencia sin claridad puede ser simple ruido o incluso manipulación. La verdadera maestría está en unir las dos, usar la claridad de la exposición como la base sólida para construir una argumentación que de verdad tenga impacto e influencia. Así que, con estas herramientas en la mano, la pregunta ya no es ¿y ahora cómo empiezo? La pregunta es ¿qué quiero comunicar? El poder de informar con precisión y de argumentar con convicción ya lo tenemos. La única pregunta que queda es ¿para qué lo vamos a usar? La verdad es que vivimos completamente rodeados de textos. Están en el móvil, en los libros, en el periódico, en todas partes. Y claro, cada uno tiene su propósito, su estructura. Así que en los próximos minutos lo que vamos a hacer es trazar juntos un mapa para navegar por este universo de palabras y, sobre todo, para entender qué nos quiere decir de verdad cada texto que leemos. A ver, aquí tenemos una pregunta que es clave. Porque a primera vista podrían parecer casi lo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo, en ambos se opina. Pero, ojo, su origen y sobre todo su voz son completamente distintos. Y entender esta diferencia es fundamental para una lectura crítica, para saber no solo qué se está diciendo, sino, más importante aún, quién lo está diciendo. Y justo de eso va nuestro análisis de hoy. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, crearemos ese mapa general. Luego nos meteremos de lleno en el territorio del periodismo. De ahí saltaremos al espacio más reflexivo de lo académico. Haremos una parada en el mundo formal de los textos administrativos y para terminar, la clave de todo. Una brújula para que no nos perdamos nunca más. Venga, que empieza la expedición. Muy bien, pues vamos al lío. Como en cualquier gran aventura, lo primerísimo que necesitamos es un buen mapa. Una guía que nos ayude a orientarnos en este mundo tan inmenso de los textos. Y aquí lo vemos súper claro. Para organizar los textos lo hacemos en dos niveles. Primero, nos fijamos en el ámbito, es decir, el contexto general. ¿Es periodístico, académico, científico? Y una vez que tenemos localizado ese ámbito, ya podemos identificar el género específico. Si es una noticia, un ensayo, un informe, es básicamente nuestro sistema de coordenadas para saber siempre dónde estamos. Ahora sí, hacemos nuestra primera parada. Nos metemos de cabeza en el ritmo trepidante, en la inmediatez del mundo periodístico. Un lugar donde la palabra tiene un poder increíble, tanto para informar como para formar opinión. Dentro del periodismo, la primera gran frontera, la división fundamental, es esta. La noticia intenta ser como una fotografía de la realidad. Su función es informar de la manera más objetiva posible. En cambio, los géneros de opinión son más como una pintura de esa misma realidad. La interpretan, la valoran y lo que buscan es persuadirnos desde un punto de vista subjetivo. Vamos, que una nos dice qué ha pasado y el otro nos dice qué deberíamos pensar sobre lo que ha pasado. Y aquí, en esta tabla, está la amiga de todo el asunto, porque se desglosa el quién y el por qué. La noticia la firma un periodista para informar, punto. Un artículo, en cambio, lo escribe un colaborador externo, a menudo un experto, que opina con total libertad. Y aquí volvemos a la pregunta del principio, ¿recordáis? El editorial no lleva firma. ¿Por qué? Porque no habla una persona, es la voz del periódico, su postura oficial. Y la columna es otra historia, es el espacio personalísimo, con un estilo súper marcado de un colaborador fijo. Y claro, para que todo esto funcione, el lenguaje tiene que compartir ciertos rasgos. Se busca la claridad y la concisión, porque hay que llegar a un público masivo y muy diverso. Tiene que ser correcto, pero también ameno, para enganchar y mantener el interés. Y sobre todo en los textos informativos se persigue la objetividad, o al menos la apariencia de objetividad. Bueno, pues dejamos atrás la velocidad de la prensa y nos movemos a un espacio mucho más tranquilo, más profundo. Ahora vamos a ver cómo se construye el conocimiento en el ámbito humanístico y académico. En este espacio, la figura estelar es, sin ninguna duda, el ensayo. Fijaos bien en la definición porque es la clave. Es un género que está ahí, a medio camino entre la ciencia y la literatura. No busca sentar cátedra ni darnos verdades absolutas. ¿Qué va? Lo que hace el autor o autora es desarrollar un tema desde su punto de vista personal, para sugerir, para abrir un debate, para invitarnos a reflexionar. ¿Y cómo se consigue eso? Pues gracias a sus rasgos distintivos. El ensayo es, por definición, personal y muy libre. Puede tratar sobre cualquier tema que nos podamos imaginar de verdad, desde la física cuántica hasta la filosofía del fútbol. Y, muy importante, tiene voluntad de estilo. Es decir, no solo importa el qué se dice, sino el cómo se dice. El lenguaje se cuida, se mima, se usan recursos literarios. Esta comparación lo deja clarísimo.
Mientras que un texto científico busca la objetividad universal con un lenguaje preciso, técnico, denotativo, el ensayo se mueve en el terreno de lo subjetivo. Su finalidad no es transmitir una información cerrada, sino provocar, sugerir ideas. Por eso su lenguaje puede ser connotativo, lleno de matices. En resumen, uno busca cerrar un tema y el otro busca abrirlo. Venga, que seguimos avanzando en nuestro viaje. Ahora aterrizamos en un terreno, bastante más formal y estructurado. El de los textos jurídicos y administrativos. Esos que básicamente organizan nuestra vida en sociedad. Su función no puede ser más clara. Regular. Son los textos que vienen del Estado, como las leyes o los decretos, pero también los que usamos nosotros para comunicarnos con él, como una instancia o un recurso. Su único propósito es establecer normas, derechos y obligaciones. Y claro, por eso su lenguaje es tan particular. Tienen un carácter prescriptivo, es decir, ordenan o prohíben. Utilizan un tono distante, muy formal. Buscan una precisión casi matemática para que no haya la más mínima ambigüedad. Y por eso, a menudo suenan tan conservadores, ¿no? Llenos de fórmulas fijas, de arcaísmos. El objetivo aquí no es ser ameno, para nada. Es ser inequívoco. Bueno, pues hemos recorrido ya unos cuantos territorios y géneros. Y para terminar nuestra expedición, vamos a quedarnos con la lección más importante, con esa herramienta final que nos va a servir de guía en cualquier lectura que hagamos a partir de ahora. Al final, todo, absolutamente todo, se resume en esto. Saber si tenemos delante una noticia, un ensayo o una ley no es un simple ejercicio de clasificación. Es la clave, la auténtica llave para descifrar la verdadera intención de quien escribe. Nos permite saber si nos quieren informar, persuadir, emocionar u ordenar. Es el primer paso, y el más importante, para ser lectores y lectoras de verdad, conscientes y con espíritu crítico. Y ahora, con este mapa en la mano, la exploración no ha hecho más que empezar. Quizás ahora apetezca sumergirse en la subjetividad de una buena columna, o desentrañar la argumentación de un ensayo complejo, o incluso atreverse con el lenguaje preciso de un texto jurídico. El mundo de los textos está ahí fuera, esperando a que lo exploremos.